55 carillas a 4 renglones de abajo hacia arriba en los 2 puntos. La Mishnah habíamos dicho que el Kohen Gadol, cuando se retiraba del Kodesh HaKodashim, luego de haber salpicado la sangre del toro, lo apoyaba sobre un sostén, sobre un soporte al recipiente con la sangre. Luego salía y degollaba al chivito, recibía la sangre y entraba con la sangre del chivito y salpicaba la sangre del chivito en el Kodesh HaKodashim. Nuevamente salía del Kodesh HaKodashim y ahí encontramos discusión. De acuerdo a los Jajamim, la sangre del chivito la apoyaba en otro soporte y agarraba ahora la sangre del toro que ya había quedado apoyada y salpicaba de ella frente al parojet, frente a la cortina que separaba al Kodesh HaKodashim. En cambio, de acuerdo a la Rabbi Judá, había un solo sostén y soporte. Él salía con la sangre del chivito, tenía que tomar la sangre del toro del soporte y colocarla del chivito, porque no había dónde apoyarla si no tomaba primero la otra. Así estudiamos en la Mishnah. Dice al respecto de la Gemara, Tananatam, estudiamos allí en la Mishnah, en Tratado de Shekalim. Viuda Omar no hay un shofarón de Kineh Jehová, mi pelea ta'arovot. No había ninguna urna. Nosotros estudiamos en el Tratado de Shekalim que había muchas urnas en el Bet HaMikdash para que la gente ponga sus donaciones allí. Y las urnas estaban cada una categorizada de acuerdo a su función y utilidad. Sin embargo, la viuda explicó y dijo no había ninguna urna en la cual se podía poner dinero para aquellas ofrendas de tórtolas o palomines que eran obligación. Hay muchos tipos de personas que tenían obligación de traer ofrendas de palomines. Sea, por ejemplo, aquella persona que tuvo una secreción de líquido prostático, o una mujer que tuvo pérdidas de sangre no del estilo de una menstruación, cumpliendo cada uno obviamente con sus reglas y sus detalles alágicos. Si se purificaba, en el proceso de purificación tenía que traer 2 tórtolas o 2 palomines. Uno de hatat, como expiación, y otro como olá, como ofrenda íntegra. Para estos que tenían obligación de traer tórtolas o palomines, no había ninguna urna en la que ellos podían depositar el dinero, sino tenían que venir con el efectivo o con las tórtolas o palomines mismos y entregárselo a los Kohanim para que hagan la ofrenda correspondiente. Así dijo el viuda y argumentó que esto era mi pelea ta'arobot, para evitar la mezcla. Hasta aquí las palabras sin tanta explicación que dijo el viuda. ¿A qué se refiere por la mezcla? Amar Rab Yosef, dijo Rab Yosef, mi pelea ta'arobet Jobá bindaba, para evitar la mezcla entre tórtolas y palomines de obligación a tórtolas y palomines de donación. Sí había urnas en las que se podía colocar dinero para quien quiera donar tórtolas o palomines. Toda tórtola o palomín de donaciones, únicamente olá, una ofrenda íntegramente para Boreolá, sin que los Kohanim consuman, sin tener que expiar absolutamente nada. Toda íntegramente para Boreolá. Urnas de este estilo sí había. Entonces, para evitar la confusión, que si nosotros tomamos de las monedas de la urna de donación, son todas olá para Boreolá, si alguien se confunde y mezcla con el dinero de la urna de tórtolas y palomines de obligación, esto se presta a un problema, ya que las que son de obligación, hay tórtolas de expiación o palomines de expiación que son de hatat. Es otro procedimiento que se hacía por completo distinto. Para evitar esta confusión, que se puedan mezclar, entonces no se coloca en absoluto urnas de tórtolas y palomines de obligación. Este sería el justificativo de Rabbi Yehuda. Dice Amará, le preguntó a Rabbi Yosef, pero ¿por qué no podemos poner 2 urnas? Una para los que son obligación y otra para los que son donación. Y ponemos un cartelito grande, donación, y en el otro una ponemos obligación. No es complicado. Un letrero grande que se vea en cada una. ¿Y por qué se van a confundir? Si dice claramente
donación, y la otra una dice claramente obligación. Dice Mará, Rabbi Yehuda de acuerdo a Rabbi Yehuda, no escribimos nada. La gente, lamentablemente, dice Rabbi Yehuda, no presta atención a los carteles de lo que está escrito. Pone, hay una urna para poner, pone, dice donación, dice obligación, la gente no presta atención. Pone el dinero en la urna, en la alcancía, es suficiente. Y van a ser un desastre, ya que pusieron dinero para una finalidad y le van a dar otra utilidad, porque pusieron el de la donación y era para obligación, y ahí van a ser todas olá, todas ofrendas íntegras, y aquí habría que traer una que era para expiación, y puso la moneda en cualquier lugar. No. Rabbi Yehuda dice, no ponemos carteles de nada, porque la gente no lee. Ditnan, ¿dónde vemos que esta es la postura de Rabbi Yehuda? Ditnan, tenemos la Mishnah que dice Rabbi Yehuda, no haya sham en la cana bilbal. Nuestra Mishnah, en nuestra Mishnah Rabbi Yehuda nos dijo que había un solo soporte para colocar la sangre que sacaba el Kohen Gadol del Kodesh HaKodashim. Tanto la sangre del toro como la sangre del chivito, un único soporte, punto. Y si él ahora quiere apoyar la otra sangre, va a tener que tomar la sangre que estaba apoyada en el soporte y colocar la otra. Pero no ponemos un soporte para cada uno. ¿Por qué? ¿Por qué no ponía dos soportes? ¿Qué le molesta a la viuda que haya dos soportes y que el Kohen pueda apoyar los dos recipientes? Porque se confunden. Se van a confundir, apoya los dos, se relaja un poquitito, quizás mueve los dedos que los tenía un poco contracturados de la tensión, y luego cuando quiere volver a agarrar, ¿cuál era la sangre del toro? ¿Cuál era la sangre del chivo? Se puede llegar a marear y confundir el Kohen Gadol. Entonces, evitemos las confusiones. No los va a tener apoyado nunca. Quiere apoyar uno, va a tener que agarrar el otro. Y él tenía el recipiente en la mano derecha. El que apoyó, lo apoyó con la mano derecha. Entonces tuvo que haber tomado con la mano izquierda al otro. Entonces no se va a confundir. Se llamará. Mirá, ¿viste? ¿Y cuál sería el problema? Que pongan dos soportes. Listo, a la hijo de padre y de Said. Y que en un soporte diga sangre del toro. El otro soporte diga sangre del chivito. Y no se va a confundir. La sangre del toro la apoya en el soporte que dice toro. Y la sangre del chivito la apoya en el soporte que dice chivito. Y no se va a confundir. No es complicada la solución. Si no, vemos de aquí el viuda le ketivá. Si no vemos que el viuda no se apoya en la escritura, la gente lamentablemente no tiene la costumbre de leer los letreros y seguir y prestar atención a lo que está escrito. Entonces se van a confundir. Lo mismo con las urnas de tórtolas y palomines de obligación y de donación. Mentive, preguntaron contra esto. Está escrito en la Mishnah en el Tratado de Shekalim. 13 urnas para donativos y depósitos de las personas había en el Bet HaMikdash. De allá que tú y tenían una escritura en cada una y una. En una decía Tekalim Hadetim, monedas nuevas, Shekalim nuevos, que era la donación anual, que cada yehudí tenía que colocar del Mahatzita Shekel, que no había puesto en su momento antes de Rosh Chodesh Nisan, y se retrasó, se acercaba al Bet HaMikdash y colocaba en esta urna. Tekalim Atikim, Shekalim viejos, serían para aquel que el año anterior no participó por algún inconveniente o impedimento o percance que haya tenido. Entonces él ahora reponía esa deuda, saldaba esa deuda y ponían otra urna, ya que esta no iba a poder ser utilizada para las ofrendas del año. Es una donación pendiente del año anterior. Él trajo ya su donación, o mejor dicho, su obligación para las ofrendas de este año, le quedó pendiente del año pasado, la coloca en otra urna que se utilizaba para arreglos de la ciudad y paredes de Bet HaMikdash, murallas, etc. Tercera urna, Bekinim, era para
aparentemente parejitas de tórtolas o palomines, que la Gemara ahora lo va a analizar. De Gozleola, una cuarta urna para pichoncitos de ola. Como vamos a ver, el kinim se refiere en verdad a tórtolas, que son grandes, adultas. Y la otra se refiere a palomines, que son pichones de paloma. Entonces, la gente colocaba dinero en una urna para que lleven donaciones de tórtolas y otra urna que era para donaciones de palomines. Vean, una quinta urna para quien quería donar leña para el Bet HaMikdash, colocaba el dinero y con eso compraban leña. Una sexta para la leboná, quien quería llevar estas hojas de bálsamo, colocaba el dinero ahí, compraban bálsamo y lo quemaban arriba del Mizbeach como ofrenda para Boreolam. Bezahab. Y la séptima, sí, era para donación de oro, la capore, para la tapa de el Aron HaKodesh. Ahí tenemos 7 urnas. Veshisha lindaba y otras 6, todo para donativos. Ahora bien, Tekalim Haltin, el Shekalim Shekol Shana Beshana. Dijimos la primera urna que decía Tekalim Haltin, Shekalim nuevos, era como dijimos para el Mahadita Shekel, que año tras año cada Yehudí tenía la obligación de cumplir. Tekalim Antikim, Shekalim viejos, como mencionamos, quien no participó el año pasado con el Mahazita Shekel, lo colocaba este año para reponerlo y le daban el uso correspondiente, como dijimos, para arreglos de murallas, etc. Kinim, en Torim, la urna que decía Kinim era para tórtolas. Gozleola, en Beneyolá, en lo que decían pichones de Olá, como dijimos, eran para palomines. Bekulán Olot. Y todas ellas eran Olá, donativos íntegramente para Boreolam. Dibre Rabbi Yehudá. Estas fueron palabras que dijo Rabbi Yehudá. Y vemos entonces claramente que había 13 urnas y estaban letradas. Cada una tenía su cartel con escrituras que indicaban la finalidad y el uso de cada uno. Quiere decir que la Biblia sí se apoya en lo que está escrito y que considera que la gente lee y se fija antes de colocar el dinero dónde lo está colocando. Entonces, ¿por qué aquí no decíamos lo mismo? Tanto en lo que respecta a una urna de tórtolas de obligaciones, que dijo que no se ponían porque se van a confundir, tanto para los sostenes con la sangre del toro y del chivito, ¿por qué no poníamos 2 y estaban con un cartel con una aclaración? Que hasta los de Miamá, cuando vino la venida de Israel para Babel, él dijo, así explicaban allí en el oeste, en el Eretz Israel, con respecto a el motivo de por qué no había una urna para las obligaciones de tórtolas y palomines. El problema es si se llega a morir el dueño. No era problema que haya una urna en la que coloquen las monedas para lo que es la obligación. Los kohanim van a tomar el dinero y con eso van a comprar tórtolas o palomines de obligación. Claramente es una para hatat, que es expiación, y otra palabra como cualquier tórtola o palomín de obligación, que son 2, una de hatat y otra de ola, y no se van a confundir, porque está escrito y la gente lee. ¿Por qué no se hacía? Por si llegó a morir el dueño. Puede ser que el dueño colocó el dinero en la urna y al poquitito tiempo, a los minutos, a las horas, falleció. Y si se murió, no se puede llevar una ofrenda de hatat, de expiación, con un dueño muerto. De donación no hay problema, pero de expiación es imposible. Y nosotros no podemos saber si quien colocó el dinero murió. Por eso no se colocaba. Y a eso se refiere por el ta'arubet, por la mezcla. Se puede mezclar el dinero de gente que tiene la obligación con el dinero de gente que ya falleció. Y fallecidos no se puede dar de ellos hatat, ofrenda de expiación. Pregunta de hermano Mija Shenan, ¿acaso sospechamos a la muerte de una persona? Vean, Mishnah clara,
en el tratado de Gitín que nos dice una persona que mandó una ofrenda de expiación desde el exterior. Alguien que vive, por ejemplo, en Babel, cometió una falta, tenía que dar una ofrenda de expiación, un hatat, por haber profanado el Shabbat sin querer, a modo de ejemplo. Manda una ovejita o una cabrita. La llevan, tienen quizás 10 días de viaje hasta que llegaron, la hacen en el Bet HaMikdash a nombre del fulano de tal, porque es el nombre de él, para expiar y limpiar la falta que cometió este fulano de tal. Y está escrito, los Kohanim la van a realizar bajo la premisa que nosotros, mahzikim, sostenemos que quien la mandó sigue vivo. ¿Por qué tengo que sospechar que haya pasado algo y haya muerto? Tranquilamente, traemos esta ofrenda de expiación y sostenemos y mantenemos el estatus de que el hombre así como cuando la mandó, estaba vivo, también ahora sigue vivo. Entonces, quien colocó el dinero en la urna, también vamos a ir bajo esa misma suposición y mantenemos su estatus de que está con vida. Eso no es un motivo para no poner una urna, ya que él va a poner el dinero y va a estar vivo y consideramos que está vivo, no sospechamos que haya muerto. Si nos dice la Gemara, el motivo era porque podíamos llegar a enterarnos que murió uno. No sospechamos que se muera, pero si nos enteramos ahora fehacientemente que falleció una persona y él había colocado el dinero, todo el dinero que se encuentra en la urna queda inhabilitado. ¿Cómo sabemos cuál es la moneda del fallecido? La moneda del fallecido seguro que no se puede utilizar para ofrenda de expiación, porque sabemos fehacientemente que murió. No es una sospecha, es una seguridad que falleció este hombre. Y lo que él puso no se lo puede utilizar. ¿Y cómo sabemos cuál es la moneda que él utilizó? Y entonces ninguna de todas las monedas que estarían ahí se podrían utilizar. Para evitar ese problema, no ponemos una urna para obligaciones de tortas y palomines. Esto es el motivo y el justificativo por qué Rabbi Yehuda no autorizaba urnas de obligación. No porque no se podía escribir y no nos apoyamos en la lectura. Como ya demostramos, también Rabbi Yehuda se apoya en la lectura de la gente y en la aclaración del cartel. El inconveniente es por esta situación que es imposible de prever y de darse, quedaría todo el dinero inhabilitado.